versículo 4 dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cómo dice? Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Otra vez, ¿cómo dice? Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ok, gloria a Dios. Bienvenidos a esta mañana de estudio de la palabra del Señor. Siéntense, por favor. Dios ha usado diferentes formas, diferentes métodos para hablarnos. En estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Amén. Amén. ¿A cuánto les gusta que el Hijo les hable? Amén. Su voz siempre es maravillosa y es tierna y amorosa. Gloria a Dios. Así que vamos entonces a continuar con el estudio. Estamos todavía en el versículo 1, 2 y 3. Hoy vamos a ver si alcanzamos a avanzar hasta el 4. Cuando decidí estudiar Hebreos, en realidad no había alcanzado a darme cuenta de la profundidad que hay en este libro. Y siempre había considerado que había cartas muy cristocéntricas, pero me acabo de dar cuenta que Hebreos es la carta más cristocéntrica que hay. No sé qué pasaría, hermano Daniel, si me colabora. Sí, pero es que no me aparece aquí. Debe ser que no está prendido ahí. A ver si no nos pasa esto para que no nos demoremos. Decía entonces que esta carta es la más cristocéntrica de todas. Amén. Una vez que en solo 3 versículos que hemos venido estudiando nos hemos dado cuenta que estos 3 versículos se han dedicado exclusivamente a la descripción del Señor Jesucristo en cada uno de sus papeles, de sus oficios, de sus títulos y ministerios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y esto entonces nos permite entender que definitivamente, como siempre lo hemos dicho y lo hemos creído, nuestro Dios es indescriptible. Amén. Nos pudiéramos dedicar toda la vida a hablar de Él y no terminaríamos de hacerlo. Gloria a Dios.
vez más nos sucede lo que siempre nos ha pasado. Decía entonces que los versículos del 1 al 4 se ocupan primordialmente de hablar de Jesús, del Jesús de Nazaret. Amén. Es importante tener en cuenta eso, del Jesús de Nazaret. Porque toda la profecía a partir de Jesús, desde ahí en adelante, toda la voz, toda la palabra dicha se ha dado a través de Jesucristo. Amén. Entonces, antes se dio a través de hombres, a través de visiones. Vimos el domingo anterior unas cuantas formas por las cuales Dios habló, ¿se acuerdan? Amén. Pero una vez que llegamos a Cristo, Cristo es la única voz de Dios. Amén. ¿Aló? Amén. Por eso el verso dice: en estos postreros días. Y aún no hemos entrado en esa expresión, aún en estos postreros días, para que entendamos lo importante que es ponerle cuidado a esto, porque lo que estamos oyendo del apóstol aquí es que los postreros días comenzaron desde el tiempo de Jesús. Nosotros creemos que los postreros días son estos. Los postreros días comenzaron desde Jesús. O sea que hace mucho rato estamos en los días postreros. ¿Qué significa eso? En los últimos días. Pablo, hablando a los Efesios, habla de la dispensación del cumplimiento del tiempo. Igualmente apunta a partir de que Jesús o Dios se hace visible a los hombres a través de la persona del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que toda la voz de Dios, todo el mensaje de Dios, todo el proyecto de Dios se resume en Jesús. Y Jesús es hoy. Y desde entonces la voz de Dios para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La voz de Dios para nosotros. Aleluya. ¿Ya tenemos imagen? Sí, Señor. Bueno. Gracias a Dios y a su misericordia. ¿Ah? No es de las suyas, No es de las mías. Eso indica que allá es donde están dormidos, porque yo ya estoy conectado aquí. Hermano Daniel, yo ya estoy conectado aquí. ¿Qué pasó? No, yo ya estoy conectado aquí. No me lo vaya a hacer nada, que ya estoy conectado. No, que ya estoy conectado. Pues, ¿por qué no me quedo? Ahora sí. Si me digo que estoy conectado, es que estoy conectado. Eso indica que los que están dormidos son los de la oficina. Es que siempre me toca pelear por lo mismo. Además, porque el que uno se mata toda la semana preparando esto para que usted se quede aquí ciego. Es muy complicado. Decía entonces que los versos 1 al 4 tratan primariamente de cómo Dios nos ha hablado de una manera nueva. ¿Por qué? Por el Jesús de Nazaret. Desde entonces no recibimos más revelación poco a poco, ni por la burra, ni por otro medio, sino a través del Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Solamente a través de Él se da la revelación
Y escuche esto porque esto es importante. Ahora la revelación viene a través de un miembro de la familia. Amén. Amén. Sí, Señor, gloria a Dios. A través de Un miembro de la familia. su Hijo Jesucristo. Aleluya. Si usted no le pone sentido a esto, usted cree que no dice nada. Pero en realidad, esta expresión de que la información ahora viene a través de su hijo o a través de un miembro de la familia, lo que esta expresión está diciendo es que ahora la información, si antes la palabra de Dios era segura, Amén. ahora lo es más. Amén. Amén. Porque la información viene directa de la casa. Amén, Señor. Amén. ¿Aló? O sea, no hay ninguna posibilidad de que se adultere, de que se descomponga, porque la información ahora viene directa de la casa, de un miembro de la familia a quien se le ha dado a conocer todo, Amén. entendiendo que él es el único heredero de Dios. ¿Aló? Él es el único heredero de Dios. Así que la información es completa. ¿Va conmigo? El domingo pasado dijimos entonces que en ese orden Jesucristo es, ¿qué es? ¿Qué dijimos? Dijimos que Jesucristo es profeta. ¿Por qué profeta? Porque ahora Él es la boca de Dios. Dios habla solo a través de Él. Por eso, si usted está pensando en los próximos días dar profecía en Montibón, usted tiene un problema. Porque la Biblia dice que en estos postreros días solo nos habla por el Hijo. Amén. Amén. Yo aquí lo que estoy haciendo es transmitiendo lo que el Hijo ya dijo. Sí, amén. ¿Aló? Pero si a usted se le ocurre una cosa nueva, si usted mañana dice, hermano, es que tengo profecía de parte de Dios, pues usted tiene un problema con el Hijo. Porque el único profeta en este tiempo para su pueblo es el Hijo. Amén. En estos postreros días nos habla por él. Aleluya. ¿Aló? ¿Va conmigo? Amén. Entonces, Jesús es el profeta de Dios. Amén. Amén. De ahí precisamente por eso salió una religión que se llaman los santos de los últimos tiempos. Y entonces ellos dicen que ellos tienen el profeta de Dios para estos tiempos, el señor William Marion Branham. ¿Ya? Y que Dios solo habla a través de él. ¿Aló? Que Dios solo habla a través de él. Porque ellos dicen que William Marion Branham es la encarnación de Cristo. Aleluya. Obviamente que están totalmente desenfocados, pero por lo menos aciertan que Dios en este tiempo solamente habla por el Hijo. ¿Ya? En eso están bien. Que Dios solamente habla por el Hijo. Que Marion Branham sea el Hijo de Dios, que es otra cosa, pero que Dios solamente habla por el Hijo, y eso es importante tenerlo en cuenta. Amén. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Dijimos que Jesucristo entonces es Jesucristo es sacerdote, una vez que el versículo 3 dice, habiendo efectuado, la segunda parte del texto, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Amén. Ese habiendo efectuado
indica que se hizo todo de una vez. Amén. Creo que el último martes que enseñé hablamos de eso y yo sentí que a algunos les sonó extraño que les dije que Dios perdonó en la cruz del Calvario los pecados pasados y los que vamos a cometer. Los que usted todavía no ha cometido, ya los perdonó el Señor. Amén. Así que de todas maneras peque. Aleluya. Sí, suena raro, ¿cierto? Sí. Suena raro, o sea, ¿cómo así? O sea, sí, ya los pecados que usted va a cometer en 5 años, ya el Señor los tiene perdonados. ¿Qué nos está diciendo eso? No libertinaje para pecar, sino la grandeza del sacrificio. Amén. Amén. La multiforme de la gracia de Dios. ¿Cómo es posible que el Señor sabe yo lo que voy a hacer en 10 años? Y Él ya lo tiene organizado. Sí, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Definitivamente Dios es muy grande, Amén. pero supremamente misericordioso y bueno. Amén. Amén. Claro, obviamente que no se nos ocurra que entonces a pecar se dijo porque ya estamos perdonados. Sin vergüenza sería. No se preocupe que por aquí adelantico, y a mí me gustó mucho porque yo ya le he hecho como 10 repasos a la carta y vuelvo y la repaso. Y entonces aquí adelante nos vamos a encontrar, miren lo que nos estamos encontrando aquí. Yo estoy diciendo aquí que el Señor nos perdonó los pecados ya cometidos y los que vamos a cometer. Pero aquí adelantico nos dice, ¡ojo! Porque si nosotros habiendo recibido un reino inconmovible, no lo cuidamos y pecamos voluntariamente. ¿Sí ve? O sea que es tan cierto lo uno como lo otro. Amén. Que aunque el Señor ya me aseguró la cuenta, sin embargo le dice, más o menos como cuando usted tiene una tarjeta de esas que le dan en las empresas. ¿Cómo se llaman? Las que le dan para mercados y todo eso. ¿Cómo? ¿Bonos o eso? Bonos. Bueno, Sí, esos son bonos. Ellos se los dan para que usted vaya a hacer el mercado, ¿cierto? Nunca están pensando ellos, démosle esto para que se pegue una borrachera. Ese no es el propósito, ¿cierto? Eso pasa con nosotros. El Señor nos dio un bono de redención. Muchachos, tomen, pago la cuenta pasada y pago de aquí en adelante. Pero ahora usted tiene que ser inteligente. Mire cómo va a usar ese bono. ¿Aló? Mire cómo lo va a usar. Porque en el momento que usted lo use mal, se lo... Amén. Lo dice claro Apocalipsis. He aquí yo vengo pronto. Retendo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? La salvación, el perdón, la gracia, la misericordia. Reténla. ¿Qué es retenerla? Es administrarla. Amén. Precisamente esta semana estaba trabajando ese versículo porque estoy dándole duro a Apocalipsis a ver si el Señor me permite ponerlo al servicio ahorita en el 2018. Entonces estaba trabajando precisamente ese versículo y estaba definiendo la palabra retener. ¿Qué es retener? Entonces no es guardarlo por allá que nadie lo vea, es administrarlo correctamente. ¿Aló? Si yo administro correctamente los dones de Dios, entonces yo los retengo, los mantengo, no los pierdo y voy
ministro bien lo que Dios me ha dado, entonces la sentencia parabólica es: quítenle lo que tienen y déselo al que tiene más. Por eso, por lo único que a mí me gusta andar al pie de un desjuiciado es para que le quiten lo que tenga, lo que tiene, y que me lo den a mí. Amén. Es la única ganancia de andar al pie de un desjuiciado, que a cualquier momento le quitan lo que tiene, y si uno está por ahí, pues logra la bendición. Amén. ¿Va conmigo? Entonces, entiéndase eso para que no pensemos: ah, no, gloria a Dios, aquí de aquí en adelante entonces pequemos, ya está pago. No. Si tú le das mal uso al bono de la gracia, entonces te lo quitan. Amén. Amén. Te lo quitan. Recordábamos también en estos días, cuando vimos la gracia en Romanos capítulo 1, la pregunta fue: ¿se puede caer uno de la gracia? Y la respuesta fue que sí. ¿Y cuándo se cae uno de la gracia? Cuando uno administra mal la gracia de Dios. Por eso Pablo nos dice que nosotros tenemos que ser buenos administradores. Es necesario que el administrador sea hallado fiel. ¿Aló? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, también dijimos que Cristo es Rey. Ese Rey implica que se sentó, ¿cierto? Indicando una obra terminada. Mira, lo que o sea, si el domingo que viene volvemos y nos paramos aquí, nos dicen otras cosas. ¿Qué está diciendo eso? Lo que está diciendo es que Dios en Jesús ya salvó los que se tenían que salvar. ¿Aló? Ya. La obra salvífica está hecha. Amén. Y créame, hermano, créame que el que se va a salvar llega porque llega. ¿Cree? Gloria a Dios. ¿Está conmigo? El problema es que los que no sabemos somos nosotros. ¿Aló? Yo alguna vez les decía que yo siempre me preguntaba por qué el Señor no nos los marca, para no perder el tiempo, ¿cierto? Porque le garantizo, hay gente a la que tú le vas a hablar y nunca se va a salvar. Yo por hecho, no se va a salvar. Incluso de su familia. Eso del versículo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, está mal aplicado. ¿Ok? Porque hay gente de su familia que no se va a salvar, aunque tú seas un buen cristiano. Entonces yo siempre me he preguntado: ¿por qué el Señor no nos los marca, no les pone una cruz en la frente para que uno apenas vea una cruz en la frente? A ese hay que evangelizar, porque ese sí se va a salvar. Claro, ya tendríamos el mundo evangelizado. Pero ¿sabe por qué? ¿Alguien me dice por qué? Porque entonces, ¿cuál sería la tarea del cristiano si no sería transmitir la palabra a los demás? Entonces estaríamos tranquilos, relajados. Es válido, ¿vale? Pero hay algo como mucho más directo. ¿Qué dice usted? La predestinación. La predestinación, por ahí, ¿qué dice? Por todo el mundo y predestinación, a toda creación. Ahí está. Oiga, porque ¿qué? De la única manera que él se condena bien condenado es que haya escuchado. Entonces, la tarea nuestra es hablarle a toda. ¿Aló? En todo el mundo. A todas las naciones. A todos los pueblos. A todas las tribus. La tarea nuestra es esta. Amén. Que si va a creer o no va a creer, ese no es problema suyo.
dígale que Cristo lo Sí, hace. amén, amén. Así es. Porque, espérate, porque aquí viene un asunto bien importante. Hablemos de Caín y de Judas. Ambos en los dos extremos. Los dos significan lo mismo en cuanto al propósito de Dios. Entenderá usted que a ambos Dios les dijo: ¿y qué tal si se arrepienten? ¿Qué tal si te arrepientes de lo que vas a hacer? ¿Aló? Aunque la Biblia dice, si tú lees Juan capítulo 17 en la oración sacerdotal, Jesús dice: Padre, aquí están todos los que me diste. Ninguno se perdió, solamente el Hijo de perdición. Y eso para que se cumpliera lo que ya estaba escrito. Sin embargo, Jesús le dio una oportunidad de arrepentimiento. Otra vez tenemos que decir que Dios es tan bueno. Que si Judas se hubiera arrepentido, hoy sería nuestro hermano. Y que si Caín se hubiera arrepentido, Dios lo había perdonado. Sí, amén. Porque la oración de un alma arrepentida abre los cielos. Aleluya. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que lo que yo estoy diciendo es que Dios ya sabe quiénes se van a salvar. Amén. Porque Él lo sabe todo. Amén. No es que Él haya muerto por ellos nomás. Dios murió por el mundo entero, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero igual Él mismo dice: no todos van a entrar. Sí, amén, amén. ¿Aló? Amén. Porque no quiero que usted diga: ah, el hermano Rodrigo dijo que había predestinación para salvación y predestinación para condenación. Yo no estoy diciendo eso. Eso era lo que usted iba a preguntar. Yo le doy la cara. Claro, No, yo estoy hablando de la presciencia de Dios. Dios en su presciencia, Él lo sabe todo. No lo presente, sino hasta el fin. Amén, amén. Ya. Ella lo conoce. A eso es que estoy diciendo: Dios ya sabe los que se van a salvar, o sea, los que van a aceptar su evangelio. Amén. Vamos. Pero en su misericordia, note que sabiendo que Judas estaba predestinado, porque lo dice la Biblia, sino solamente el hijo de perdición, y eso para que se cumpliera lo que ya estaba dicho. Sin embargo, Jesús le dijo: de todas maneras, usted tiene una oportunidad. Arrepiéntase. El problema es que él no se arrepintió. Amén. Y Caín lo mismo. Jehová Dios le dijo: ¿por qué está decaído tu semblante? ¿No es mejor que replantees lo que piensas hacer con tu hermano? Porque Dios es Dios de oportunidades. Amén. Y entonces Él dice: no quiere que ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor. Lo que el hermano decía de la presencia de Dios se podría aplicar en ese verso que dice que Él es el primero y el último, o sea, siendo ya el último, ya fue hasta lo último que podía suceder, o el último que se debía salvar, ya hizo todo ese recorrido. Correcto. Cuando yo les he dicho aquí muchas veces, el partido que estamos jugando es en diferido, estoy diciendo eso. Dios ya fue hasta lo último, ya fue hasta el trono blanco y regresó. ¿Aló? Amén. ¿A usted no le parece
realmente extraordinario el Dios que tenemos. O sea, por eso un cristiano que anda ahí esperando a ver qué trae el lunes, no, escóndete en la mano de Jesús. Amén. Porque es que Jesús ya vive el lunes hace rato. Así que si tú te metes ahí, tú estás bien. ¿Aló? Porque el Señor no está esperando a ver, ¿será que el lunes va a llover? ¿Será que hay que sacar sombrilla? ¿Será que van a hacer para los taxistas? No, eso ya está en la película de Dios hace rato. Por eso es que usted no puede andar ahí como el que no sabe nada, como que todo lo sorprende y todo lo asusta y usted anda abismado a toda hora porque todo lo anda sorprendiendo. No, el cristiano tiene que estar actualizado porque es que nosotros tenemos el que ya vivió esto y nos está enseñando a nosotros en diferido. Por eso el salmista David decía, enséñame. Porque él ya lo vivió, Señor. Sí, hermano, el apóstol Pablo dice que Dios a todos encerró bajo pecado, para sí mismo tener misericordia de todos. Y el apóstol Juan dice que todo el mundo está bajo el maligno. Sí. Entonces ya todo el mundo estaba condenado, por cuanto todos pecamos, Perfecto. destituidos. Pero ahora, como decía el hermano, tenemos el libre albedrío, ya Dios manifestó su amor hacia la humanidad. Es correcto. Ya el que quiera hacer. Entonces ahí juega le da importancia a la palabra quien quiera. Ya. ¿Va conmigo? Entonces lo que quiero sacar de la cabeza es, yo no estoy diciendo que hay gente predestinada para condenarse y gente predestinada para salvarse. La predestinación es para salvación. ¿Ok? El versículo que mejor escribe la predestinación es: Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dicho de otra manera, el mundo entero está predestinado para que se salve. ¿Ok? Pero volvemos otra vez a lo del bono. Una vez que Jesús murió en la cruz del Calvario, amén, entonces Dios le puso en el bolsillo al mundo entero el boleto de la salvación. Ya descuente el otro del pecado y ahora metas en el bolsillo el boleto de la salvación. Eso es un cheque al portador. Amén. Pagues exclusivamente al portador. Porque la salvación es personal, individual. Entonces Dios te puso el cheque de la salvación en el bolsillo. ¿Cuándo tú te haces salvo? Cuando tú vas al banco y lo haces efectivo. Amén. Pero eso lo decide ¿quién? Cada uno. ¿Eso es libre? Eso es libre albedrío. No, eso no tiene otra explicación. Entonces todo mundo está con el cheque de la salvación en el bolsillo. ¿Ya? Pero como se da cuenta, apenas unos pocos lo hemos hecho. El resto de la gente lo tiene en el bolsillo. Porque Él murió por el mundo. Él no murió solamente por los que creen. Él murió por el mundo. Por el más, pero el más acérrimo de los ateos, Jesús murió. Amén. Porque si para algo se necesita fe, es para ser ateo. O sea, tiene que ser para que tienen que tener una fe muy buena para creer que no hay Dios. Amén. O sea, para uno creer que hay Dios con poquita fe es suficiente. Pero para uno meterse el cuento en la cabeza que no hay Dios, necesita una fe muy brava.
O sea que los que más tienen fe son los catedráticos. ¿Sí ve todo lo que va saliendo de aquí? Amén. Entonces Jesucristo es Rey, indicando, ese se sentó, indicando entonces una obra plenamente terminada, acabada. O sea, Dios no está allá rascándole la cabeza diciendo, ¿y qué más hago? ¿Cómo hago para que esos duros de Fortibón se salven? ¿Qué les invento? ¿Será que les rebajo el diezmo? ¿Qué hago? No, la obra del Señor está plenamente terminada. El que quiera entrar, puede entrar. Y el que no quiera, amén. El precio ya se pagó y alto, caro. ¿Va conmigo? Así que ese se sentó indica, hecho está, consumado es. Ese consumado es indica, Jesús posteriormente dijo, he acabado la obra, he hecho, he cumplido el ministerio, he manifestado tu gloria a los hombres, así que ahora necesito que me glorifiques y se vuelva. El resto que queda de la gracia por hacer nos lo encargó a nosotros. ¿Van entendiendo eso? Entonces por eso Pablo dice, él se fue pero nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, que eso es lo que vamos a ver también en Hebreos, que hay una unidad entre Cristo y la iglesia. Entonces Él es la cabeza de la iglesia, pero la iglesia es su cuerpo, así que Él sigue redimiendo a la gente a través de la iglesia. ¿Va conmigo? Gloria a Dios. Estamos en el repaso del domingo. ¿Aló? Esto ya lo vimos el domingo, solo que ya estamos viendo otros aspectos de eso. En el 1.3 dice que Él es el resplandor de su gloria. Esa expresión resplandor viene de la palabra rayo, rayo de luz, linterna, lámpara. Si tú lees Lucas capítulo 1, entonces Lucas capítulo 1, el profeta está dando la profecía con respecto a lo que sería el ministerio del niño. Y entre las cosas que el profeta dijo en el 1.79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte. Por eso Jesús, su mayor enseñanza de su ministerio y con respecto a nosotros, Él dijo, yo soy la luz. O sea, yo soy la linterna de Dios para el mundo. El que en mí creo, el que viene a mí, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y una vez que Él nos transmite su ministerio a nosotros, entonces nos dice, vosotros sois La luz del mundo. una luz. Amén. Vosotros sois luz del mundo. Y las luces no se prenden, no se pone una lámpara prendida debajo de la cama, sino que se pone en un lugar alto, visible, para que alumbren a todos los que están en la casa. Diga gloria a Dios. Entonces miren cómo el ministerio va siendo entregado. Dios se lo entregó a su Hijo. Su Hijo, una vez que lo cumplió, nos lo transmitió a nosotros. Y nosotros hemos de ejecutarlo. Por eso la iglesia aquí juega un papel preponderante, importante en el plan de salvación. ¿Va conmigo? Entonces ese resplandor de su gloria lo transmitió Dios al mundo y nosotros hemos de transmitirlo a las generaciones venideras. Por eso es importante, hermano, mira aquí
Aquí habrían cosas para detenernos, pero por eso es importante que el cristiano sea verdadero cristiano, porque es que la gente tiene que ver a Cristo en nosotros. Amén. Amén. ¿Aló? Amén. La gente tiene que ver a Cristo en nosotros. Amén. Sí, así es. Pero si yo me ando pareciendo a San Vicente Fernández, ¿verdad? Y me las pico de Vicente Fernández, y me parece mucho cuento parecerme a Vicente Fernández, pues difícilmente voy a dejarme la imagen. ¿Sí? Yo estoy puesto aquí en la tierra es para dejar ver la imagen de Cristo en mi vida. ¿Y cómo es que se da eso? Pues dejando que Dios opere en mí todo lo que tiene que operar. Que me perfeccione, me santifique, me haga una nueva criatura. Porque a través de ser nueva criatura es que yo alcanzo la imagen del varón perfecto. Y entonces la gente puede decir, ese tipo tiene a Dios en el corazón. Ese tipo tiene el temor de Dios. ¿Va conmigo? Pero cuando yo soy un medio mundano, ¿qué va a ver la gente? ¿Ah? Ojo con eso, porque es que, hermano, es que ser cristiano no es venir a una iglesia. Ser cristiano no es encerrarnos en un salón de 4 paredes, hacer vida social. Ser cristiano es vivir la vida cristiana. Nosotros hemos, así como Cristo trajo la luz, Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ojo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué dije? Las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, yo no puedo permitir que mi luz me la opaque un cigarrillo sin filtro, un águila fría. ¿Aló? Una novia en conversa, una minifalda, un tinte de cabello, una pestañina. No. Porque yo soy luz. Y a mí me gusta mucho lo que Jesús le dijo a los discípulos. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes están en el mundo, pero ustedes no son del mundo. ¿Aló? Y entonces, ahora que el Señor me dio la oportunidad de hacer la gira por Europa, yo me di cuenta lo fuerte que es eso, lo fuerte que es tener identidad. ¿Ya? Entonces, sobre todo en Israel uno encuentra delegaciones del mundo entero. Y adivine por qué las sacan. Por cómo se viste. ¿Ya? Uno ve venir el grupo y dice, musulmán. Uno ve el grupo. ¿Ya? Por cómo se viste. Porque eso da identidad. Yo me compré aquí en el aeropuerto una cachucha que decía Colombia. Y entonces me Colombia, no Colombia, no Colombia. Porque eso era. Entonces, el Señor a nosotros nos ha vestido, nos ha puesto un uniforme.
Levanten la mano los que no saben qué significa ser soldado. ¿Todos saben? ¿Sí? Sí. Ok. Ser soldado es haberle entregado su voluntad y su vida a la patria. Y estar a disposición y a mando de un general. Pero ser soldado implica cumplir unos requisitos, unas formas de vida. Entonces el soldado a las 4 de la mañana le suena la diana. ¿Y qué tiene que hacer? Levantarse. Y de la compañía. No, pero ¿quién se va a levantar a esta hora? Y a bañarse uno con agua fría, no, en general a las 7. Levantado. Se levanta a las 4 porque se levanta. Y le dan 15 minutos para que esté en el patio, en la fila, perfectamente. ¿Ya? Pregunto, ¿qué pasaría un día cualquiera que la diana suene y todo el mundo esté en la fila en el patio y haya un soldado en pijama? O voltean. O voltean duro. Lo mandan a la guardia. ¿Qué cree que le pasa? Ay, pobrecito. El general dice, ay, pobrecito el chino. Tengámosle paciencia. Lo voltean hasta que Hermano, vea, lo ponen a voltear. Pues se lo inventan. Pablo a Timoteo le hizo 3 analogías. La primera de ellas fue: ninguno que milita se enreda en negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Usted no ha leído ese versículo. Sí, amén. ¿Escuchó lo que dije? Amén, amén. A fin de agradar. Amén. Así que para el mundo tú puedes verte como una monja. Para el mundo tú puedes haber dejado de ser hombre. Para el mundo, pero para Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ahora yo, ¿para quién vivo? ¿Para agradar a quién? ¿Al mundo o a mi general? Yo vivo para agradar a mi general. Amén, amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerme el uniforme de cristiano. Amén, amén. Que de pronto me queda feo. Que de pronto me hace ver raro con respecto al mundo moderno. Que de pronto no es lo suficientemente agradable y bonito para mi jefe. Porque él quiere ver piernas y pechugas. Dios no está interesado en piernas y pechugas. Amén, amén. Entonces, yo decido, ¿a quién agrado? ¿A mi jefe, al mundo o a Dios? Amén. Aleluya. ¿Sí ve? La segunda analogía que Pablo dice es: el atleta, para ser coronado, debe luchar legítimamente. Entonces, ustedes que han oído de deporte saben que hay uno que hace zancadilla, hay otro que mete el codazo, hay otro que, ¿cierto? Hay otro que se dopa. Amén. Pero cuando llega a la meta y llega de primeras, entonces el juez de esa competencia le dice: ven para acá, sople acá, y entonces le dicen: su soplo es mundano, no tiene nada de santidad, su competencia es ilegal. Amén, amén. Porque la carrera no es del que corre ni del que llega, sino de quien Dios tiene misericordia. Y la tercera analogía que Pablo hace es: el labrador, para participar del fruto, debe trabajar primero. Eso implica sacrificio, eso implica muchas cosas. Los que son del campo juntamente conmigo lo saben. Que uno pone un palo de yuca en la tierra y al otro día va y lo jala y hay yucas. ¿Sí? No. Usted tiene que
camellarle a ese palito de yuca, orarle a Dios que haya buen tiempo. Amén. Y tiene que desherbarlo, y tiene que cuidarlo, y tiene que cuidarlo, y tiene que mantenerlo. Y hasta 12 meses después, entonces hay yuca. Amén. Usted pone un colino de plátano ahí en la tierra y al otro día no hay racimo de plátano. Lo mismo, al año puede usted ir a cortar el racimo de plátano. Pero hay que trabajar. Pues así es la salvación. A la salvación hay que trabajar. Ya está dada, pero yo que tengo que trabajar. Amén. Y eso cuesta, y cuesta renuncia, y cuesta una cantidad de cosas, y que me frieguen la vida. Pero ¿por qué se meten conmigo? ¿Por qué se meten al rancho? Bueno, porque es que el Señor, esa fue la condición que Dios puso. Nadie se va a salvar siendo lejano. Para salvarse, Jesús dijo: estos son mi mamá y mis hermanos. ¿No? Dicho de otra manera, yo soy de la casa, yo me les meto al rancho. Gloria a Dios. Así es con Dios. Pero él igual sigue diciendo: si alguno quiere, si a alguno le molesta esa vida, allá afuera no se la molesta, pero no les garantizamos nada. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces miren lo importante de esto que estamos hablando. Vamos a avanzar porque me temo que nos va a coger aquí como en la venida del Señor. Imagen 1.3. Todavía estamos ahí en el 1.3. Como lo formado por un troquel. ¿Saben qué es un troquel? Igual que un molde. Los que saben de costura saben de eso. Los que de pronto conocen en algún viso de torno. ¿Saben qué es un torno? Ok. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Batería Segura cuando Batería Segura era una empresa fuerte en Colombia. Amén. Que tenía su sede aquí en la 116 con Carrilera. Yo fui jefe de personal ahí en Batería Segura y fabricábamos las cajas de la batería. Ya, ahí fabricábamos, sacábamos 600 cajas por turno ahí de batería. Y se preparaba el caucho, se pesaban 3 kilos de caucho. Se ponían en una prensa calentada a vapor, 4.000 libras de vapor. Con ese mismo vapor se bajaba la prensa, el molde se cerraba, entraba el troquel y dibujaba la caja, y en 30 segundos volvía y se abría y había una caja de batería. ¿Aló? Pero escuchen lo que estoy diciendo. Se tenía que traer una resina del Brasil, de México, se mezclaba con otra cantidad de cosas y se preparaba un caucho. Ese caucho tenía que ir a una prensa, a un molino. Ahí se molía, se prensaba, se mezclaba a través de se llamaba una calandria. Se mezclaba ese caucho, de ahí salía, de ahí se prensaba en un molino, y del molino ahora sí venía aquí al troquel. Amén. Pero eso era un proceso, si lo vemos humanamente, era un proceso duro para que hubiera todo ese, para que al final hubiera una caja, era un proceso duro. Para que al final del camino haya un cristiano bien hecho. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. ¿Sí o no? Porque es un proceso duro. Nadie dijo que ser un buen cristiano era fácil. Lo que es fácil es la vida cristiana, que son dos cosas diferentes. Yo no sé si me expliqué. Mejor dicho,
la vida cristiana es una galleta, es una delicia. Amén. ¿Aló? Amén, amén. El asunto es llegar a ser bueno. Eso sí duele. Porque una vez que usted es buen cristiano, eso ya es un estilo de vida. ¿Aló? Como ser rico. O sea, acuérdese cuando usted se ganaba 20.000 pesos diarios. ¿Recuerda? Que con los 20.000 pesos tenía que comer, pagar el arriendo, pagar el bus. O sea que diariamente le quedaba por ahí 2.000 pesos. ¿Sí? Usted pasaba mal, ¿cierto? Mal, pero ahora que es empresario y que sus sueldos son 300 o 400.000 pesos diarios, usted se ríe de la vida. Y usted ya tiene un estatus, y ya tiene carro, y ya tiene apartamento, y ya tiene casa, y ya viste de una manera, tiene una línea de vestido. Ya usted no va a la Plaza España. ¿Se acuerda que antes nos tocaba ir a la Plaza España? Yo, recién llegado aquí a Bogotá, vestí mucho rato con ropa de la Plaza España. No tenía para más. Y así, ya. Eso es la vida cristiana. La vida cristiana, lo difícil de la vida cristiana es salir del mono. Porque mientras está en ese proceso hay prensa, hay molino, hay cuchillo, hay de todo, y está usted ahí apretado y ajustado, y usted se siente incómodo porque me friega, porque es la cosa conmigo, porque se meten conmigo, que es lo que les pasa, pues me va a tocar cambiar de iglesia. Pues si se trata de la iglesia del Señor, en todas las iglesias hay prensa. Amén. Amén. O si se trata de ir al cielo. Pero, ¿qué es lo que yo debo hacer siendo que soy inteligente? Yo debo procurar que el Señor termine su obra en mí, por lo menos la de parecerme a Él, ya la de ir recibiendo gloria y santificación, más santificación. Eso ya no duele, eso ya es embellecimiento. Yo prediqué alguna vez, o hice un campamento alguna vez que se llamaba En las manos del alfarero, y todos los asistentes al campamento debieron llevar media libra de plastilina, y yo les llevaba aparte en una bolsa barro. ¿Ya? Entonces empezamos a trabajar con esos dos elementos, pero el barro que yo llevaba era un barro que no se dejaba amasar, era casi agua. Estaba lleno de mugre, tenía mucho mugre. Entonces primero empezamos a hacer el muñeco con ese barro. Nadie fue capaz de terminarlo. Todos fracasaron en su intento porque el barro no se dejó trabajar. Cuando lo intentamos con ese barro y no se pudo, entonces pasamos a la plastilina. Les enseñé que había que amasarla hasta que la plastilina estuviera dócil. Y una vez que estuvo dócil, todos empezamos a trabajar un muñeco que se pareciera a nosotros, y todos lo hicieron. Hasta ahí llegamos nosotros, pero el último mensaje de ese campamento se llamaba el toque final del maestro. Amén. Amén, amén. Porque hay una obra que Dios hace, Él y nosotros. Pablo dice, nosotros somos colaboradores de Dios. Esa obra es la que es dolorosa en la vida de la persona. ¿Ya? Duele, cuesta, porque estropea nuestro orgullo, porque estropea nuestra posición, porque estropea nuestras formas de creer, nuestra crianza. Bueno, estropea muchas cosas, porque yo me voy llenando de conceptos religiosos y yo creo esto, pero el pastor dice esto, entonces a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Entonces, en ese proceso es que el evangelio es molesto, es difícil, pero cuando realmente yo ya llego al tiempo del toque final del maestro, ahí es cuando el cristianismo es una delicia. Amén, amén. Y uno todos los mensajes se los disfruta, y toda la vida cristiana se la disfruta, porque uno está
y ya en ese proceso de que el Señor le está dando el retoque para ponerlo al final en la vitrina. Pieza terminada. Diga gloria a Dios. Entonces, ¿de quién depende de que ese proceso duro termine? De usted. Deje que el Señor trabaje en usted, acelere su obra en usted. Haga que el coro que usted canta sea una realidad, porque el problema es que nosotros cantamos para que, no sé para qué. Sí, o sea, no sé para qué cantamos, porque yo digo, el alfarero vio un vaso que se había roto por el uso y el tiempo. Él trató con mucha paciencia de hacerlo otra vez. Este pedacito que viene, usted no lo podría cantar. Y yo era ese vaso que nadie creyó que servía. Y este pedacito que viene menos. Clame al Señor, yo soy barro y tú eres el alfarero. Moldéame como tú quieras hoy. O sea, ese pedacito está prohibido para muchos aquí. A mí déjenme vivir como yo quiero. Bueno, pues sí. Amén. Pero es que estamos en el taller del carpintero Jesucristo. Y es mejor que, por el contrario, hagamos válido el otro coro. A ver que no me sale el comienzo. Una palabra y la... Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. No es el mismo. Extraña, dice. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo al Señor? Caer mi vida que se vuelva añicos. Recuerdo que en ese campamento yo llevé una olla de barro grandota, vieja. La puse aquí en una parte alta y a mitad del primer mensaje la tiré al piso. Y ahí viene qué pasó. Se explotó. Entonces alguien barrió todos los pedazos, pero dejamos todo el campamento aquí amontonado. Bueno, ese primer mensaje fue una cosa, porque todos quisieron que Dios dejara caer su vida. Ese campamento, cuando hicimos ese campamento, iban 16 líderes en disciplina. 16 líderes. Presidente de jóvenes, poca gente iba en disciplina por sinvergüenzas. Y el Señor me regaló ese campamento. Yo dije, Señor, por favor, haz que esta gente entienda qué es la vida cristiana. Y los 16 fueron restaurados en ese campamento. Porque Dios trató con ellos y pidieron perdón a la iglesia, al pastor por ser malos líderes, por ser sinvergüenzas. Hubo como 18 bautizados con el Espíritu Santo en ese campamento y a restaurar. Porque hermano, uno tiene que dejarse, soltarse las manos del Señor. De lo contrario, Dios no va a trabajar en nosotros. Usted ya lo sabe, Dios no nos va a obligar. Él sigue diciendo si alguno quiere. Y ese si alguno quiere no es solamente para los de afuera, es para usted también. Usted estando aquí adentro, si quiere. ¿Aló? ¿Está conmigo? Pero mire, todo lo que estamos encontrando aquí es el resplandor de su gloria. Como no
sol, sino por sus rayos emitidos. Tampoco Dios se ve sin Cristo, y Cristo no se ve sin la iglesia. Pues yo lo que dije. Cristo es la imagen de Dios, y la iglesia es la imagen de Cristo. Por eso entonces tenemos que parecernos a Él. Estábamos aquí, ¿no? El troquero, ¿no? Señor. Una pregunta, qué pena, antes de que pase el siguiente tema. ¿Las pruebas son para ese cristiano que ya llegó a ser verdadero, o es para uno que todavía no ha llegado a ese nivel y que está en ese proceso de... No, nadie que no sea cristiano no es probado. Tiene que ser verdadero cristiano para que sea. Porque las pruebas son para afinar el cristianismo. ¿Ya? Para darle consistencia al cristianismo. Entonces la prueba produce paciencia, la fe produce, la paciencia produce fe, y usted va que va en una escalera ascendente. ¿Ok? Entonces el verdadero cristiano es el que es probado. Amén. El otro es moldeado. El verdadero cristiano es probado. Es necesario que seáis probados como se prueba el oro y la plata, que siendo metidos en fuego, amén, salen al otro lado con músculo cristiano. Por eso el cristiano, cuando se da uno cuenta que el cristiano todavía no es buen cristiano, no es cristiano genuino, y todavía está cuando el cristiano tiene espina dorsal de gelatina. Amén. Que todo cualquier bobada. Un hermanito le pisó el callo del dedo chiquito y ya. El pastor no nos habló y ya. Por todo, o sea, él por todo piensa en el mundo. No piensa que es una forma de Dios estar moldeando y él siempre tendrá una buena razón para descarriarse. Y por eso hay gente allá en el mundo bien descarriada. O sea, uno se pone a hablar con ellos y uno dice, hermano, usted tiene razón. Venga, yo le doy 50,000 pesos. Están bien descarriados. Ellos tienen toda la razón para verse descarriados. Pastor, hasta que todos lleguemos, Sí. cuando se llega. Cuando ya nos vayamos, o se puede dar todo aquí en la... No, debe darse aquí. ¿Sí? Ese hasta es tiempo. ¿Ya? Ese hasta que todos lleguemos es tiempo. Pero se está hablando de la unidad de la fe. O sea, que todos aprendamos a definir qué es santidad. Porque ahora para ti santidad es una cosa y para mí es otra. ¿Ya? El día que definamos santidad y fe de la misma manera, por eso Pablo ruega que haya el mismo sentir en todos, que pensemos todos una misma cosa. ¿Ya? Porque eso es lo que Dios pretende, que todos lleguemos a ese conocimiento, a esa unidad de la fe. Por eso Pablo a los Efesios habla de 3 unidades. Habla de la unidad de la fe, habla de la unidad del espíritu y habla de la unidad del cuerpo. Esas 3 unidades las tiene que lograr la iglesia y el que se quiere salvar. Quien no se meta dentro de esas 3 unidades. La unidad del cuerpo es que yo sea capaz de amarlos a todos, así de feos como son. ¿Aló? Así con los defectos que usted tiene, lo tengo que amar. Eso es unidad del cuerpo. La unidad del espíritu es que caminamos todos hacia la misma dirección, porque Él es nuestra brújula. Amén. Y la unidad de la fe tiene que ver con que creamos todos una misma cosa. Por eso dice, un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Entonces, parece que todavía estamos lejos. Sí. Estamos lejos porque él piensa una cosa, ella piensa otra cosa y usted piensa otra. Pero hermano, santidad es esto. Dice, no, hermano.
Cambiar no tiene nada que ver con falda, ni con cabello, ni con nada de eso, ni con uñas. Porque Dios mira eso de adentro. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, estamos lejos. Yo quisiera preguntarles, ya para terminar, voy a terminar esto aquí. Qué pena con ustedes, pues, yo quiero preguntarles, ¿cuántos quisieran que el Señor viniera ya? ¿Qué pasó? Bueno, me pregunto, ¿cuántos quisieran que el Señor viniera ya? ¿Nadie? Uy, ¿yo dónde estoy? Hermano, si los tarines llevan 50 años cantando, que venga Cristo, que venga ya, y usted todavía no sabe si quiere que el Señor venga o no venga, le voy a decir esto. Le estoy preguntando esto porque si usted realmente quiere que el Señor venga ya, mejor dicho, si usted quiere acelerar el levantamiento de la iglesia, apúrele usted. Apúrele. Apúrele usted. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento, de la imagen de un varón perfecto. Pero como usted es el que detiene la obra del Señor, Dios quiere quitarte todo lo que todavía te hace ver feo. Y te dice, no, todavía no, déjame ahí un ratito, voy a pensar. Y créame que Dios no lo va a hacer si usted no se lo permite. Sí, amén. Amén. Entonces Pedro dice, hermanos, yo quiero que ustedes no tengan las promesas de Dios por tardanza. Amén. Escuche esto, que esto es definitivamente grande, sino que Él es paciente. Amén, amén. Gloria a Dios. Para esperar. Él te está esperando aquí. Amén, amén, amén. Que te santifiques, que vivas una vida cristiana. Ni siquiera es por lo que fuera, es por ti. Aleluya. Es por ti que ya eres hijo. Así que viva este momento, hermano. No piense que qué aburridor este ministerio, porque regalan tanto, no. Viva este momento. Métase en las manos de Dios, métase en el troquel de Dios. Vea, hermano, yo le voy a decir una cosa. Yo dije que se demoraba 30 segundos para que saliera una. Pero la caja, una vez que salía con unas cosas que llamábamos rebabas. Porque a veces la prensa era muy fuerte, o a uno se le iba, uno tenía que pesar exactamente tanto gramos, pero de pronto a uno se le iban 5 o 10 gramos más, y esos gramos tenían que salirse por alguna parte, porque es lo que le sobra al cristiano. Entonces había otro lugar donde había una persona especializada en control de calidad, y él era el que quitaba toda esa rebaba para que la caja se viera lista para la vitrina. ¿Aló? Pero ya son cositas, ya. Amén. La prensa de Dios no dura mucho. Eso es así. Jesús dijo, hágase la luz. ¿Y cuánto se demoró? Y fue la luz. Produzca la tierra hierba verde. ¿Y cuánto se demoró? Hubo hierba verde y produzcan los mares peces de todas las especies, monstruos marinos. ¿Y cuánto demoró? Ya hubo. Así es Dios. El tonto soy yo que demoro la obra de Dios, y por eso la obra de Dios se vuelve dolorosa en mi vida. Porque llevo 20 años yendo a la iglesia y 20 años siendo sinvergüenza. Entonces todos los cultos, un martillazo. Y
yo no vuelvo por allá, cada vez uno asoma la nariz allá le dan. Pues ¿quién es el culpable? ¿Usted? ¿Usted? ¿Usted cree que es que a Dios le gusta fregarle la vida? No. Déjese meter de una sola a la prensa. Le va a doler. Pero ya, eso fue un solo fiestazo y salió listo. Y usted verá de ahí en adelante la vida cristiana como es. Aleluya. Delicias a tu diestra para siempre, dijo el salmista. O tiene que meterse en el molde de una. Porque usted se va metiendo un dedo y le despichan ese dedo. Ahora meto las pestañas. No, métase todo. Amén. Por eso el bautismo que practicamos nosotros no es por aspersión, sino por inmersión. Y el bautista procura tener cuidado de que el bautizado quede todo abajo del agua. Porque a partir de ahí esa vida le pertenece toda a Cristo. ¿Ya? Entonces, ¿es todo o es nada? Nosotros tuvimos un niño cuando mi esposa y yo éramos novios. Les voy a contar aquí un pedacito de la infidencia de mi vida. Cuando mi esposo y yo éramos novios, entonces mi esposa cuidaba a un niño, peladito lo empezamos a cuidar como tenía como un año por ahí. Y duró con ella como otro año, 2 años. Cuando él ya estaba más grandecito, a él le daba pavor bañarse con agua fría. Entonces él se metía al baño y él decía, ya me bañé las punticas. Entonces las punticas él hacía así. Y ahí hacía así. Y ahí hacía así. Y ahí hacía así. Y ahí hacía así. Entonces, obviamente que ese baño era un sacrilegio, era una tortura. ¿Cierto? Eso le pasa a muchos cristianos en la iglesia. Entonces va metiendo punticas. Y por eso para muchos el cristianismo ha sido una tortura china. Pues que todos se le meten a uno en la vida. O zambúllase de una. Raúl, tírese al charco de Dios. ¿Le va a doler? Sí, claro. Porque somos humanos. Y los humanos tenemos caprichos. Somos caprichosos. Nuestra humanidad está inclinada al mal. ¿Ya? Y hay cosas a las que estamos apegados. ¿Ya? Cuando mi esposa se convirtió al Señor, ella decía, es imposible que yo deje el pantalón. Mi esposa dice, hasta que yo me convertí, jamás me había puesto una falda. Jamás. Y ella decía, no, pero imposible yo quitarme los pantalones. No me preocupe que si no se los quita el Señor, yo se los quito, te va a algo hacer. Amén. Algo hacer. Y no, se bautizó y ya. Les mandó desbaratar todos esos pantalones que tenía y hizo un poco de falda, imagínense, un poco de retazos, le tocó renegar. Y así comenzó a venir a la iglesia. Bueno, cuando uno se mete en Dios, Aleluya, gloria a Dios. Después de ahí no hay nada. Nada. Y por el contrario, la vida de Cristo es una delicia. Diga gloria a Dios. Bueno, quedamos aquí otra vez. Ahí vamos. Ahí donde comenzamos. Ahí está. Gloria a Dios.